el tema de la herencia eterna, la herencia futura. En ese tema lo vamos a ver de manera interesante, especialmente en los últimos años, porque autoridades gubernamentales en potencias como los Estados Unidos de Norteamérica, en algunos lugares aquí en Europa también, se han pronunciado y han hablado en torno a esta temática, en torno a una posible comunicación con agentes de fuera de este mundo, agentes extraterrestres, alienígenas, como es el término que se ha acuñado en las últimas décadas. Y entonces queremos estudiar este tema a la luz de la Biblia y a la luz de la realidad que nos ha tocado vivir. Por eso consideramos que reviste gran importancia esta temática para los que vivimos en este tiempo y para los que tendremos que hacer frente a los últimos desafíos en la historia de este mundo. En el año 1967 aparecieron justamente al colocarle la forma del embeso, del dorso, y le habían echado una mezcla también de harina con agua en el interior para que cuando lo abrieran lo expulsara hacia afuera y creyera que era un material radioactivo. Ya ustedes se imaginan lo que todo esto significó en ese entonces, cuando la BBC de Londres justamente publicó un artículo recordando este episodio. Estos dos estudiantes que en 1967 hicieron esta broma ya contaban hace un par de meses con 72 años, tienen 72 años de edad, y recuerdan de manera graciosa la manera como hicieron esta broma, que no fue tomada como broma por mucha gente, que inmediatamente perdió hasta el sueño durante esos días pensando que realmente estaban sufriendo una invasión con agentes de otros mundos. Déjenme decirles que no todo lo que ha ocurrido con las llamadas apariciones de extraterrestres, con avistamientos de ovnis o lo que se le llama objetos voladores no identificados, no todo lo que... Ok, está bien. Gracias. No todo lo que ha salido en las noticias y no todo lo que las personas han dicho que han visto, no todo es imaginación y no todo ha sido producto tampoco de una broma montada, como el caso que hicieron estos jóvenes estudiantes de ingeniería en Inglaterra. Incluso algunas personas que han dicho tener apariciones, contacto con agentes de otro mundo, con seres extraños, han sido colocados en el polígrafo, lo han colocado en el detector de mentiras y han pasado la prueba. Otros han dicho que en el contacto que han tenido con agentes de otro mundo le han hecho intervenciones quirúrgicas, que le han insertado en un aparato con el que le dan una tremenda conciencia cósmica con la que pueden comunicarse incluso de manera constante. Pero, ¿qué realmente son esas apariciones que han tenido algunas personas y esas llamadas experiencias con agentes extraterrestres? La Biblia se apresura a dar una respuesta rápida. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Dónde se encuentran? En los aires. Otra vez dice en las regiones celestes. Ahí es donde se manifiestan de manera especial esos agentes de las tinieblas, que no podemos nosotros catalogarlas como una realidad paralela necesariamente, pero sí son agentes de otros mundos, porque ellos no fueron originalmente creados en esta tierra, ¿verdad que no? Así que efectivamente son agentes extraterrestres, son agentes de otros, pero no provienen de otro planeta habitado. Son parte de las huestes espirituales que fueron expulsadas del cielo ante la rebelión de Lucifer, lo que conocemos como demonios. Millones de esos seres llegaron al planeta Tierra juntamente con Lucifer
y forman parte de la rebelión y tienen la capacidad, de acuerdo a lo que presenta la Biblia, de hacerse visible de vez en cuando y de cuando en vez, y pueden materializarse obteniendo la figura de un ser gigante, de un solo ojo, de una nave voladora, en fin. Satanás puede transformarse hasta como un ángel de qué momento, hasta como un ángel de luz. No tiene en ese sentido un límite para el engaño, en lo que tiene que ver con la forma en que se puede manifestar a los seres humanos. Se debe decirle que he detenido, he entrevistado incluso a la una pareja que viajando justamente por una región montañosa en el país, recibió uno de esos encuentros con uno de esos engaños que el enemigo ha preparado y que lo ha preparado muy bien, Y lo más interesante es que estas personas que tenían ya una cercanía con las cosas espirituales, a partir de ese momento, de ese fenómeno que ellos se vieron involucrados, su vida espiritual se distanció de las cosas de la verdad. El efecto que tienen estos encuentros sobre las personas también manifiesta claramente que provienen de los demonios, que Satanás lo ha originado en una época cuando vivimos en la era espacial justamente. Nunca antes en la historia de la humanidad Satanás utilizó el medio de aparecerse como agentes de otros mundos, porque no era el contexto. En la antigüedad Satanás hacía engaños por medio de caravanas que venían en camellos, con artes mágicas, con hechiceros y demás solamente, pero desde que a través de las películas de ciencia ficción, desde el momento cuando el ser humano en el siglo XX comenzó a conquistar el espacio, sobre todo preparándose para el viaje a la Luna, el cual concretizó en 1969, en plena era espacial, Satanás tiene un engaño para esta época también. Un engaño preparado para cada mentalidad. Y hay personas en países como estos, donde el secularismo ha arropado a gran parte de la sociedad, donde muchos no le prestan atención a nada que tenga que ver con espiritual en lo que concierne a la verdad de Dios. Sin embargo, cualquiera de estas manifestaciones le cautiva, le fascina y le crea un sensacionalismo, por lo cual Satanás ha preparado el engaño de una forma certera para esta era espacial que nos ha tocado vivir. Hace unos años, en el sur de Londres, una comunidad espiritista que dice tener comunicación con agentes provenientes de otros mundos, dicen haber grabado una voz de un vehículo espacial que ronda en torno al planeta Tierra en el espacio. Grabaron la voz y dicen que es la voz más dulce que jamás hayan escuchado alguna vez. Y la voz grabada dice: hijitos míos, estoy por regresar de acuerdo a mi promesa. ¿Notan qué diablo más diablo? Que el Señor Jesús lo reprenda con su sangre. Noten cómo Satanás tiene un engaño tan sutil, tan bien preparado, que incluso hasta para los cristianos que están esperando el regreso de Cristo, Satanás tiene un engaño preparado. Simular que vendrá en una nave y que ya está avisando, que está recordando. Con eso Satanás está preparando la mente de esta generación para una invasión de engaños satánicos sin precedentes. De paso, desde los dibujos animados, las series, las películas, todo tipo de producción cinematográfica, vemos cómo ya esto son cosas comunes, porque la preparación de la mentalidad de esta generación comenzó hace 40 y 50 años atrás. Ya para esta generación no es nada extraño si en una noticia donde el enemigo, que hasta ahora las apariciones que ha estado realizando en esa forma, la ha hecho más para despertar la imaginación de la gente. Usted dice, ¿por qué no se dejan ver por cámaras? ¿Por qué no dejan que lo graben? ¿Por qué? Porque él sabe que logra más con la imaginación del ser humano. Él solo enciende la chispa y el ser humano es capaz de elaborar todo lo demás. Si no, miren lo que ocurre en las películas de ciencia ficción. Y justamente en el tema que había mencionado, donde vamos a tratar la herencia futura de los actos, allí vamos a ver por qué Satanás está interesado en que la gente crea que los agentes de otros mundos son
tan grotescos y monstruosos como casi siempre lo presentan a través de las películas de ciencia ficción, y como siempre Satanás hace algún tipo de aparición cuando se trata de ese fenómeno. Así que en esa entrevista que tuve con esa pareja que dice haber tenido ese tipo de encuentro, me llamaron la atención varios detalles. Número uno, en la mayoría de los casos que Satanás le hace ese tipo de aparición como agentes de otro mundo a personas, casi siempre elige una persona en forma individual, para que no haya como otro testigo y deje sembrada como la idea de si pudo ser una ilusión, solamente algún tipo de situación mental. Pero en este caso fueron los dos. Los dos venían bajando desde una ciudad a otra por una montaña, y allí los dos tuvieron esta experiencia. Y lo que contaron es exactamente similar a todo lo demás que forma un común denominador con las personas a quienes Satanás se le aparece en esta forma. El mismo tipo de experiencia, las mismas sensaciones y emociones que este tipo de encuentros le despierta. Pero note cómo la Biblia rápidamente dice que esas huestes espirituales de maldad están en los aires, están en las regiones celestes, justamente donde el enemigo hace este tipo de apariciones. Y el ser humano cree frecuentemente que está luchando contra cosas que puede manejar, pero no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es contra seres humanos, no es contra personas tales como los que estamos acostumbrados a lidiar constantemente. Estamos hablando de fuerzas sobrenaturales que tienen un poder muy superior al del ser humano, y para el engaño se ha estado preparando, sobre todo en los últimos años. Como Satanás se está preparando a esta generación para un engaño capital, por eso prefiere hacerlo de manera encubierta, solo dejando la idea, solo despertando el interés, cautivando la mente, causando un efecto alucinador en las personas. Con eso Satanás logra mucho más. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debo recordar que el Señor Jesús, su tema predilecto fue hablar de su segunda venida. Cada 20 versículos del Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo. Y entonces Jesús habló acerca de una invasión de engaños satánicos. Él dijo: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Por tanto, ustedes deben estar preparados. ¿Cómo debemos estar? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos espera. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice Pablo que Satanás se manifestará con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Con cuánto tipo de engaño? Todos. Hay un grupo de personas a los cuales los mantiene cautivos con la hechicería pura. La hechicería pura y antigua, común. El mismo tipo de consulta que fue a hacer Saúl donde la pitonisa, eso sigue ocurriendo en nuestras ciudades en forma muy normal. Algunos lo hacen leyendo la baraja, las cartas, otros con una bola de cristal, otros leyendo caracoles, otros mirando las posiciones de las aves muertas, lo cual se llama necromancia, otros invocando ciertos espíritus en sesiones espiritistas. En muchas de las grandes torres de nuestras ciudades modernas, tecnificadas, detrás de muchas paredes de algunas de esas grandes torres, aún en empresas y grandes corporaciones multinacionales, se realizan mensualmente sesiones espiritistas, donde según ellos reciben la guía de un gurú, de un maestro iluminado que viene y se hace presente y les aconseja y les habla de qué hacer las inversiones,
de la empresa, en qué colocar dinero en la bolsa de valores, en qué momento, en qué lugar. Y personas que no aceptarían ningún otro tipo de engaño en el mundo religioso son cautivas a ese tipo de engaño. Pero hay un engaño para la mentalidad de este siglo. Gente que no iría a una sesión espiritista normal, son personas que le darían la bienvenida a cualquier gente que diga que viene de otro mundo, a cualquier gente que diga ser un alienígena, un extraterrestre, le daría la bienvenida. Le cautiva porque le suena algo científico, pero déjeme decirle que es el mismo espiritismo disfrazado de tecnología. Y por eso Satanás se presentará con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para aquellos que rechazan la verdad, quedarán expuestos a los engaños del enemigo. Y dice el libro Conflicto Inminente, en la página 89, Conflicto Inminente, página 89, pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Esas señales pavorosas que aparecerán en el cielo, dice la inspiración, serán en prueba del poder milagroso, el poder de obrar sobrenatural que tienen los demonios, justamente. Por eso Jesús, al hablar acerca de su venida, como nuestra visión debe estar centrada en los cielos esperando a Cristo, dijo: mirad que nadie os engañe. Antes de Jesús hablar de una señal, lo primero que mencionó fue una advertencia: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos, ¿qué cosa? Y a muchos engañarán. Interesante cómo esto se repite 3 veces en el capítulo 24 de Mateo. Vendrán muchos, miren la cantidad, vendrán muchos, y a muchos. Y entonces en el versículo 11 repite: porque vendrán falsos profetas y engañarán a muchos. Y en el versículo 24 lo repite por tercera vez: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para cautivar, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y vivimos en la era del espectáculo, vivimos en la era donde cualquier evento sensacional cautiva a las personas, donde le llama más la atención a una persona un gran espectáculo que la misma palabra que puede guiarle hasta la verdad. Satanás sabe explotar esa curiosidad que hay en el ser humano, sabe explotar también cada una de esas facultades que están adormecidas justamente por no dedicarlas a la verdad. Y Jesús, después de mencionar los engaños que vendrán, Él entonces dice en el versículo 25 de Mateo 24: ya os lo he dicho antes. ¿Sabe lo que eso significa? Ya se lo dije antes. Eso significa, si se dejan engañar, entran para confundir, no tendrán ninguna excusa, porque ya se lo dije antes. Como cuando un padre advierte a su hijo: no vayas por allí está tal peligro, no hagas esto, y el padre le dice: ya te lo dije antes. Jesús, de la misma manera, después de advertir de los engaños que vendrían para el tiempo del fin, Él dice: ya os lo he dicho antes. Quiero llamar su atención a que los engaños también estarán presentes en el mundo religioso. Por eso Jesús dice: vendrán muchos en mi nombre, o sea, de los que vienen en nombre de Cristo. En la cristiandad, Cristo aseguró que habría engaños. ¿Cómo lo presenta el Señor Jesús? Dice en Mateo 24, 26: así que si os dijeren, he aquí está en el desierto. Si nos dicen que Cristo viene, que esté en el desierto, ¿qué cosa? No vaya, no le crea. Pero ¿qué significa el desierto? El desierto representa lo secreto, lo anónimo. Por eso la iglesia, cuando en la Edad Media, producto de la persecución, tuvo que vivir en el anonimato, escondida. Dice que la mujer huyó al desierto. El desierto representa lo inhóspito, lo secreto. Así que decirnos que Jesús viene en el desierto es decirnos que viene secretamente. ¿Será que en el mundo religioso algunas denominaciones están enseñando que Cristo viene de manera secreta? Sí.
le llaman el rapto secreto. Mediante esa doctrina, muchas denominaciones en el mundo protestante enseñan que Jesús viene de manera secreta, que realmente no hay un solo vuelo, sino que hay dos vuelos hacia el cielo. Y que los que no se vayan en el primer vuelo, que será secreto, tendrán 7 años más para prepararse e irse en un segundo vuelo. Miren los engaños del enemigo. Recuerden que ningún engaño es inofensivo. Todo tiene una razón de ser. Enseñar al mundo que hay dos vuelos hacia el cielo hace que la gente, aún en el mundo religioso, viva descuidada, porque dice, si no me voy en el primer vuelo, pues tomo el segundo. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que no hay dos vuelos, que hay un solo vuelo y que los boletos se acaban antes de que Cristo venga, cuando se cierre la gracia. Miren lo serio que es. Con razón Satanás lleva al otro extremo. No, tranquilos, hay dos vuelos. Si no te vas en uno, te vas en el otro. Y la Biblia nos dice, hay un solo. Y ni siquiera podemos esperar que venga, porque los boletos se acaban antes de que él venga. Cuando se cierra la puerta, se cierra la gracia. Por eso dice la mensajera del Señor que ningún error es inofensivo. Detrás de cada falsa doctrina hay un engaño que hará que la persona sea entrampada en la perdición. Por eso nunca podemos vivir con el conformismo y diciendo, bueno, que cada uno crea lo que quiera. Al final del cabo servimos al mismo Dios. No servimos al mismo Dios. Recuerde que cuando Cristo venga, muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, sí, eso va a decir que no lo conocen. Significa que no están sirviendo al mismo Dios. De nombre. Y él lo decía, este pueblo de labios, ¿qué cosa? Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que si nos dicen que Jesús viene de manera secreta, no creamos. No viene de manera secreta. Y entonces dice, y si les dicen que estén los aposentos, ya el aposento no es un lugar secreto, pero es un lugar privado. Allí no entra todo el mundo, entra solo la gente de confianza. ¿Será que alguna denominación está enseñando que ya Cristo vino y que solo los que tienen ojos espirituales lo pueden ver? Sí. Unos creyentes que van de casa en casa, son proverbiales, yendo de casa en casa. Ellos creen que ya vino y hasta tienen una fecha, que vino a principios del siglo XX, que ya Él está aquí. Y como ya Él está aquí, por eso ellos no respetan ningún emblema patrio ni nada, porque ya están en la patria celestial, porque ya Cristo vino y está gobernando aquí, solo ellos se pueden dar cuenta, según ellos. Noten que esos engaños son en el mundo religioso. Por eso Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. En el mundo religioso, porque allí es más sutil. Por eso el diablo, cuando trató de engañar a Cristo en el desierto, lo hizo con la Biblia. Le dijo, está escrito que a los ángeles mandará, que citó el Salmo 91, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Te guardarán en todos los caminos, así que lánzate, sacando el texto de su contexto. Y un texto fuera de contexto es un pretexto. El que fue en eso especialista fue el diablo, sacando un texto fuera de su contexto. ¿Y por qué no podemos creerle a lo que dice que Jesús viene de manera secreta o a lo que dice que ya vino y solo un pequeño grupo lo vio? Versículo siguiente, versículo 27. Porque como el relámpago, ¿cómo qué fenómeno? ¿Y cómo es el relámpago? ¿Alguien tiene que avisarle cuando está relampagueando? No. Aunque usted tenga los ojos cerrados, tiene que percibir que hubo un resplandor inusual. Que viene como relámpago, lo que enfatiza lo que luego repite el Señor en Apocalipsis 1:7, que viene con las nubes y todo ojo le verá. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente. ¿Por qué no dice de norte a sur, sino de oriente a occidente? Tiene una razón de ser. Si dijera de norte a sur, estaría indicando que se vería en una latitud del planeta, porque norte y sur están los polos, ¿cierto? Pero al decir de oriente a occidente, no hay nada que limite. Lo que está diciendo es que la venida de Cristo se proyectará desde el oriente, circuirá todo el globo y todo ojo, alabado sea el nombre del Señor. Así que la venida de Cristo de paso será un milagro. La venida de Cristo será un milagro. Ni siquiera el sol puede verse en el mundo entero al mismo tiempo. Ni siquiera el sol. Por eso existen los diferentes usos horarios. Cristo aparecerá simultáneamente en el mundo entero. Alabamos al Señor.
¿Cómo se explica? No tiene explicación, porque es un milagro y los milagros no se explican. ¿Está bien? Así que claramente la venida de Cristo será un evento extraordinario. Hay otros fenómenos que incluirá la venida de Cristo que harán que sea totalmente visible. Mateo 25:31 dice Cristo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Cuántos ángeles? Todos. ¿Y saben cuántos son todos los ángeles? Apocalipsis 5:11 dice que son millones de millones. Y en el cielo, dice Apocalipsis 8:1, habrá un silencio como por media hora. Profética. Porque ningún ángel se quedará en el cielo. Ningún ángel quiere perderse la segunda venida de Cristo. Porque es el evento más extraordinario. No tiene comparación. Cristo viene con sus ángeles, viene en su gloria y dice que viene la gloria de su Padre también. Toda la gloria del universo se concentrará aquí en la tierra. Los ángeles del cielo han visto mucho. Vieron cuando Dios creó los mundos, las galaxias, cada mundo habitado, cada ser. Vieron cuando Dios creó al ser humano. Han visto la historia de la redención con el diluvio, el cruce del mar. Lo vieron a Cristo, vieron todo. Lo que nosotros solo podemos ver, ellos lo vieron. Y esos ángeles que han visto tanto no se quieren perder la segunda venida. Significa que eso es grande. ¿Y será que por no prepararnos nos vamos a perder ese evento que ni los ángeles quieren perderse? No, por eso es que es importante vosotros también estar preparados. Estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que Jesús viene con todos los ángeles, por lo que se desprende de la Biblia. El tamaño de los ángeles es de unos 8 pies de alto por 2 de ancho, con sus alas. Y esos billones de ángeles, cuando aparezcan en el firmamento, en esa última noche de la historia del planeta Tierra, se necesitaría 3 veces el tamaño de nuestro planeta para contenerlo. Millones de ángeles. ¿Cómo se verán en esa última noche? ¿Cómo se verán? Tenemos que saber cómo se ve un ángel primero y luego multiplicarlo por millones. ¿Cómo es el aspecto de un ángel? Mateo capítulo 28, versículo 3, describe el ángel que apareció y removió la piedra del sepulcro de Cristo. Los que lo vieron y que cayeron como muertos, cuando lograron despertar luego y ya Cristo había resucitado, ellos dieron testimonio y dijeron: su aspecto era como un relámpago. ¿Cómo era el aspecto de un ángel? ¿Y cuántos de esos van a venir con Cristo? Millares de millares y millones de millones. Será como ver el fulgor simultáneo de millones de relámpagos al mismo tiempo. ¿Podrá ser eso secreto? Por eso viene con las nubes. ¿Y qué cosa? Y todo ojo le verá. La venida de Cristo será totalmente visible. Pero no solo será totalmente visible, también será totalmente audible. ¿Por qué? Siempre después de un relámpago nos quedamos esperando el trueno. Y ese poderoso relámpago, el más grande de la historia, no será la excepción. Hay algo que va a producir un estruendo, según dice la Biblia, un tronar por todo el planeta. Es un instrumento que traerán los ángeles. No es guitarra, no es violín. ¿Qué instrumento es? Trompetas. Con la fuerza no de un ser humano, con la fuerza de los ángeles sonarán esas trompetas. ¿Cuántas a propósito sonarán al mismo tiempo? Todas. Billones de trompetas. Y cuando esos billones de trompetas resuenen, harán vibrar la superficie del planeta Tierra y abrirán las tumbas de los que duermen en Cristo. Pero solo abrirán las tumbas, porque hay una trompeta que sonará al final. Y esa es la que despertará a los que duermen en esa tumba marcada. ¿Cuál trompeta será? Será la trompeta de Dios. ¿Tiene Dios una trompeta? ¿Qué dice la Biblia? Si lo dice la Biblia, yo lo creo. ¿Qué dice la Biblia? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con la trompeta de quién? ¿De quién es la trompeta? Así que Dios tiene la trompeta. Y cuando Cristo la suene, los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados en un momento, en un abrir
seremos arrebatados juntamente con los que resuciten para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Si la Biblia enseña en forma tan clara que la venida de Cristo es visible y audible, ¿por qué tantas personas creen que Él viene de manera secreta? Debe decirle que más de la mitad del mundo cristiano cree que Jesús viene de manera secreta. Todo el mundo evangélico, los bautistas y muchos grupos más creen que viene de manera secreta. ¿De dónde han tomado esa idea? ¿De dónde? ¿Qué es lo que han tergiversado la Biblia para creer eso? Han sacado de contexto los textos que dicen que Jesús viene como ladrón. ¿Que viene como qué? Como ladrón. Cuando sacamos un texto de su contexto, ponemos a la Biblia a decir algo que ella no está diciendo. Es peligroso hacer lo que hizo el enemigo, sacar un texto de su contexto. Recuerdo que leí un libro titulado Cómo responder a preguntas difíciles. Decía de un grupo fanático, de su grupo fanáticos sectarios, por un líder fanático que los dirigía, que les enseñó que cuando ellos estaban en el templo simplemente tendrían que dejar abrir la Biblia, y donde se abriera lo que leyeran, eso es lo que tenían que hacer. Así que llegaba, decía, veamos lo que tenemos que hacer hoy, dejaba que se abriera, se abría y decía, Jesús se fue a tomar con los discípulos, se iban a la playa aquí cerca. Si decía Jesús subió al monte con los discípulos, se iban a una montaña, dependiendo. Pero un día, el enemigo se aprovechó de ese formato que ellos tenían en ese grupo fanático, y cuando el líder llegó y dejó abrir la Biblia así, podemos imaginar las manos invisibles del enemigo corriendo y destacando el pasaje, porque se abrió esta vez en Mateo 27:5, donde dice que Judas, arrojando las 30 monedas, salió y se quitó la vida. Y ellos se miraron uno a otro, vieron, ¿y nosotros? Y él le dijo, espera un momento, porque el mensaje está fuerte, no sabemos qué tenemos que hacer con eso. Así que vamos a dejar que se abra otra vez, porque ya le digo que lo iba a soltar, así que dejaron que se abriera otra vez. Y cuando se abrió otra vez, se abrió en Lucas 10:37. Lucas 10:37 dice, ve y haz tú lo mismo. Temblaron, se miraron otra vez, y el mismo líder dijo, ese mensaje está muy fuerte, y ellos se pusieron en peleo, pero hay que hacerlo. Siempre hemos hecho lo que dice, oye, estamos más locos que el líder, ¿sabes? Así que hay que hacerlo. Y se colocaron de pelea, no más. Y él dijo, un texto más, vamos a ver qué se haga, a ver si nos resonea, a ver si hay que hacerlo. Pero uno solo más, solo uno. Y dejó que se abriera otra vez. Le digo, ya no lo iba a soltar. Y esta vez se abrió en Juan 13:27. Juan 13:27 dice, lo que vas a hacer hazlo pronto. De más está decir, se den cuenta los sobrevivientes que salió el líder junto a ellos y se suicidaron. Solo los sobrevivientes, unos pocos que no hicieron el acto, contaron la catástrofe que ocurrió. Pregunto, ¿la Biblia tuvo la culpa de eso que ellos hicieron? No, porque la Biblia es como usted tener un bisturí que sirve para extirpar un tumor, un cáncer, para hacer una operación, algo saludable, o sirve para cortarle la garganta a alguien. Así que depende del uso que usted le dé. Pero miren el riesgo que es sacar un texto fuera de su contexto. Por eso que un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Y cuál es el texto que han sacado? Que Jesús viene como ladrón. ¿Qué significa eso? Bueno, ellos lo interpretan como que viene y nadie se va a dar cuenta. Pero como veremos en la Biblia enseña que viene como ladrón significa que va a sorprender a los que no le estén esperando. ¿Que va a qué? Vamos a leer en la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en silencio, nadie se dará cuenta porque será un rato secreto. ¿Dice así? No. En el cual los cielos pasarán con grande ¿qué? Estruendo. Y pero a propósito, ¿qué es lo que va a producir el estruendo? ¿Los millones de qué? Sonando. Trompeta. De trompeta, con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo va a ser destruido. ¿Se van a dar cuenta o no se van a dar cuenta? Claro que sí. Por eso dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, porque esta será destruida. Por eso cuando Cristo nos levante de la tierra, el mundo se revuelve en llamas. Pero hay un texto que lo dice más claro todavía. Vayamos a ver.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Mire lo que dice específicamente los versículos 2 al 4. Primera Tesalonicenses 5, 2 al 4. Otro texto que menciona que viene como ladrón. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción de repente, como dolor y mujer encinta, y no escaparán. Pregunto, ¿se van a quedar por 7 años más los que se creen para irse al segundo vuelo? ¿Qué es lo que vendrá ese día sobre ellos? Destrucción de repente. Miren a lo que compara, como dolor y mujer encinta. Yo le pregunto, cuando llega un dolor de una mujer embarazada, ¿ella se da cuenta o no se da cuenta? Se da cuenta. Ahora, antes de que le llegue, ¿ella sabe que ella no va a llegar un dolor? No. Eso llega como ladrón. Miren con qué lo está comparando la Biblia. No sabe el día, pero cuando llega se da cuenta. Y miren lo que dice el versículo 4 ahora. Mas vosotros, hermanos, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿A quiénes iba a sorprender como ladrón? A los impíos, porque sobre ellos vendrá como un lazo, sobre ellos vendrá destrucción de repente y no escaparán. Así que no hay tal cosa como que cuando Cristo venga un grupo se va a quedar para un segundo vuelo. Hay un solo vuelo y los boletos se acaban antes de que Cristo venga. Lo más importante de lo que hemos dicho es que Cristo viene y viene pronto. Viene con poder y gloria. Su venida será totalmente visible y totalmente audible. Y cuando Cristo venga, nos levantará sin necesidad de aeronave. El poder de Cristo nos levantará de la tierra. Y mientras vayamos ascendiendo hacia el cielo con Cristo, atravesando la estratosfera, veremos cómo va quedando el mundo atrás. Esa pequeña pelota azul, cada vez más lejos, más pequeña, más insignificante. Cristo viene pronto. Y a medida que Cristo se acerca a la tierra, así debe quedar el mundo para ti. Más pequeño y más insignificante. Porque el mundo y sus cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te gustaría permanecer para siempre en ese mundo? Colócate de pie y vamos a orar a Dios pidiendo que cuando Él regrese en gloria podamos tener un sitio a su lado. Que aunque viene una invasión de engaños satánicos sin precedentes, la verdad de Dios nos mantenga firme, que todos nos defendamos con un así está escrito en el nombre del Señor. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque al ver la descripción de la segunda venida de Cristo, nos hemos sentido a pocos centímetros del reino de los cielos. Queremos que Cristo venga ya para terminar con el dolor, con el drama que vive este mundo cada día, con tantas muertes, con tanto dolor, con tantas hambrunas en diferentes lugares del planeta, con tantas catástrofes. Que Cristo venga a ponerle punto final. Queremos ir contigo a donde los años no se cuentan, donde viviremos por los siglos de los siglos, donde tendremos y disfrutaremos una eterna juventud de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que afirme nuestros pies sobre la plataforma de la verdad, que no permita que el enemigo nos aparte ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que compartamos esta bendita esperanza y que compartamos esta verdad a tiempo y fuera de tiempo. Y Señor, cuando regreses en gloria, danos un sitio a tu lado y permítenos ver a la persona que hoy está a nuestro lado, junto a nosotros, en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.